La ley fundamental, recuerden, del materialismo dialéctico es la ley de la unidad y lucha de contrarios. Es la ley fundamental que viene a ser lo que mueve, lo que determina el movimiento y la transformación en la realidad, que no depende de los individuos, pero está en la realidad, pertenece a la realidad. Es algo que se tiene que tener claro. Ahora, el marxismo es una filosofía, el marxismo y su filosofía del materialismo dialéctico surge pues como una respuesta en el siglo XIX, una respuesta a los grandes movimientos, a los grandes levantamientos que se daban en Europa. Recuerden que en esa etapa surgen filosofías como el positivismo y como el pragmatismo, que no son casualidades. O sea, eso no es casualidad. Y la respuesta de la gran mayoría fue justamente el marxismo de Carlos Marx, un marxismo desarrollado por Federico Engels y posteriormente desarrollado por Lenin y Mao Zedong. En el Perú tenemos a José Carlos Mariátegui. La pregunta es si comprendemos la esencia del marxismo para entender su diferencia con la religión. El materialismo dialéctico, en esencia, es ateo. Niega la existencia de cualquier fuerza sobrenatural. Pues señala que todo se entiende y se aprende a partir de la comprensión de la realidad y de las características y peculiaridades de la realidad. Mientras que en la religión la figura es totalmente diferente. Creo que no va a alcanzar el tiempo para tratar de dar un significado. Yo voy a hacer algunos elementos básicos que nos permitan entender dónde está la diferencia sustancial entre el marxismo y la religión. La religión, entonces, les decía en un primer momento, no podemos hablar de una sola creencia, existen miles de creencias de las épocas antiguas, cada pueblo tenía su propia creencia, cada pueblo tenía sus propios dioses. Luego, posteriormente, van a surgir las religiones monoteístas, las religiones de un solo Dios. Y sabemos que las religiones monoteístas no es solo una, pues, hay más de 13 religiones monoteístas, que aquí hablan de un solo Dios. Una de ellas, que ocupa el 10º puesto, es el cristianismo, es una de ellas. Y ahora la pregunta que nos hacemos, ¿y qué es aquello que diferencia al marxismo de la religión? Cuando hablamos de marxismo hablamos de ciencia. Y cuando hablamos de religión hablamos de fe. Pero primero tenemos que hacer algunas aclaraciones básicas, porque si no hacemos las aclaraciones básicas simplemente no vamos a entender. Primero, relación entre filosofía y religión. La filosofía es racional, parte de la realidad y trata de explicarla racionalmente, a nivel teórico. Pero la religión no. La religión se sustenta en la fe. La religión no hay nada que explicar, todo está explicado, todo está dicho. Hablamos de la religión cristiana, del cristianismo, no es la religión en general. Porque encima, si hablamos del budismo, es una religión que se inicia como una religión atea. Es cosa que hay que poner claro. La filosofía radical trata de explicar el fundamento de todo lo existente, busca explicaciones. La religión no, la explicación es Dios, no hay nada que discutir. Todo se explica a partir de él y solamente con él. La filosofía es problemática, pregunta por todo lo existente, busca explicaciones. En la religión no hay explicaciones que buscar, Dios es la respuesta. Y el hombre no tiene que oponerse. La filosofía es especulativa, plantea algún tipo de explicación. La religión todo está explicado. Para un creyente radical todo está en la Biblia. Cree que ahí está la palabra final. La filosofía es trascendental, va más allá de lo conocido, trata de explicar la esencia de todo lo existente. No, la religión se basa solo en Dios, en nada más. Es el comienzo y es el final. En la filosofía se plantean hipótesis, afirmaciones que deben ser corroboradas y verificadas. En la religión todo lo que se plantea es verdadero, no requiere discusión alguna. Y más preocupante si vemos la relación con la ciencia. Hay cosas que para hablar de marxismo y religión hay que hacer algunas aclaraciones. La ciencia es objetiva, parte de la realidad. Por más abstracta que parezca un conocimiento científico, tiene como punto de partida la realidad. Sino que me digan, que me demuestren que existe un conocimiento que no tenga como punto de partida la realidad. La religión no. La religión todo se basa en la fe, no tiene que ver la realidad. A la diferencia de la ciencia, la religión quiere que la realidad se sujete a lo que ellos plantean. Se mueva al ritmo de lo que ellos plantean. El conocimiento científico es fáctico. Parte de la realidad y se comprueba en la realidad. La religión no, parte de la fe y se basa en la fe. La realidad no interesa. El conocimiento científico es causal. Todo lo existente en la realidad tiene causas peculiares y específicas que lo explican. La religión no, la única causa es Dios. Y Él explica todo. El conocimiento científico tiene la característica de ser un conocimiento universal, válido para todos los hombres y todos los lugares. La religión, algunos dirán que es universal, pero si ustedes revisan historias son ciertos, pues, si tenemos miles de religiones y decenas de religiones como monoteístas.
El conocimiento científico es ordenado y coherente. Bueno, la religión también es ordenada y coherente, obviamente. Es verificable, la religión no es verificable. Es relativo y temporal, en el sentido que puede ser modificado, se puede enriquecer. La religión no, es absoluta. Es predictible en base a lo conocido, como predecir qué va a suceder más adelante. La religión no existe, las verdades son absolutas, todo está dado. Es un conocimiento empírico racional, es producto de la relación entre experiencia y la razón, es producto racional nutrido por la experiencia. Lo otro se basa solamente en la fe. Todo parte y nada más se explica ahí. O sea, aquí hay cuestiones básicas que tienen que quedar claras. Si hablamos de marxismo y religión, hay una diferencia sustancial. Mientras que uno se basa en la ciencia y se nutre de la realidad, el otro se basa en la fe. Y la existencia de un Dios en particular se basa en la fe. Un Dios omnipresente, omnipotente, omnioyente, etc. Se basa en la fe. ¿Qué argumento puede demostrar la existencia de Dios? Si cada vez que nosotros nos vinculamos con la realidad, encontramos de que la realidad de una u otra manera nos demuestra que no existen divinidades. Descubrimos que existe la naturaleza y lo humano. ¿Qué más? Busquen algo más. O existe lo creado por la mente del hombre. Y ahí está la religión. Porque la religión es una creación humana. Es un producto surgido en épocas en que los hombres presentaban necesidades angustiantes y vieron individuos que supieron manipularlas y utilizarlas. El hombre tenía miedos a la naturaleza. El hombre tenía miedos a la naturaleza, el hombre no sabía cómo enfrentarse a la naturaleza. Y suponía que detrás de los fenómenos de la naturaleza habían fuerzas que él no entendía y le comenzó a denominar dioses. Y alguien utilizó todo eso. ¿Cómo surgieron los sacerdotes? ¿Cómo surgieron los sacerdotes? Los sacerdotes eran los defensores de los reyes, de los príncipes, los encargados de divulgar la idea de una fuerza superior y que ese gobernante había sido elegido por los dioses. Así era determinado por los dioses. Y un hombre de esas creencias, revisemos pues qué tanta sangre ha corrido por parte del cristianismo. Si no, veamos simplemente aquí la invasión en América por parte de los españoles. ¿Cuántos millones murieron? Hablamos solamente de esto. Y ahora hablemos de la época en que Constantino se vuelve al cristianismo, Roma se vuelve al cristianismo y comienzan a imponer el cristianismo en Europa. ¿Qué pasó? Barrieron con media Europa. Pasaron de una época en la cual perseguían a aquellos que estaban siguiendo al cristianismo, a una etapa en la cual ahora siguen a todo el que no es cristiano. Cuestiones políticas. Toda actividad humana de una u otra manera está vinculada a lo político. La religión tiene que ver con la política, tiene que ver con el poder. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en nuestro país. El Perú se cae en pedazos. El Perú es una pestilencia, es una cloaca. Y media hora. ¿Qué dice la iglesia sobre eso? ¿Qué dice Cipriano sobre eso? ¿Qué es lo que es? Cada vez que han habido grandes conflictos, ¿qué dice la iglesia? Es la pregunta que nos debemos hacer. Pues hay diferencias sustanciales que es lo primero que deberíamos colocar sobre el tapete. Entender también y comprender entonces que no existe una sola religión y que toda religión sin excepción se basa en la fe. Y que la fe es creer sin saber, sin argumentos ni fundamentos. O sea que el marxismo se basa en la ciencia. O sea, el marxismo no surge por arte de magia ni de casualidad. Y mientras más avanza la ciencia, más crece el marxismo, más enriquece el marxismo. O sea, ahora, ¿habrá muerto el marxismo con la caída de la Unión Soviética? No tiene que ver una cosa el marxismo con la caída de la Unión Soviética. Son dos cosas diferentes. Entonces, como murió Platón, murió la teoría platónica. Como murió Kant, ya no hay que hablar de Kant. Los individuos al aplicar determinadas teorías pueden cometer errores en la práctica. Pero eso no elimina la teoría. Eso no elimina lo planteado. Y jamás ha habido una sociedad comunista, por favor. Eso debe quedar clarísimo. Además de ello, recordemos que cuando Marx habla de la religión y dice que es el opio del pueblo, lo dice porque la religión aleja al hombre de la realidad, pues. La aleja del mundo concreto, le hace creer un mundo ficticio. ¿O no han escuchado ustedes aquello de que no te preocupes, que te maltraten, que te exploten, eres una cosa? Allí en el paraíso es diferente, todos van a ser iguales, no te preocupes. Resígnate. La resignación es el eje de la religión. Agachar la cabeza. Hay cuestiones que a veces son preocupantes. Por ejemplo, si nos ponemos a discutir el problema que se está sobre el tapete, el tema de la violencia contra la mujer. ¿Qué dice el cristianismo con respecto a la mujer? ¿Ah? ¿Quiénes han leído la Biblia? Que la han leído, que no leen la parte bonita, sino que la han leído completa. ¿Qué dice?
¿Qué dicen las mujeres? Si las ven se ponen a llorar. Como las marginan, las ningunean, las cosifican. Eso está ahí, eso no lo invento yo. Eso está ahí. Cualquier orilla lo va a encontrar. Y la pregunta es, ¿qué respuesta tenemos a eso? O sea, hay diferencias sustanciales y creo yo... hay otra cosa que antes se me vaya a olvidar. El mismo Marx, Engels y Lenin con mayor claridad señalan, por ejemplo, que el marxismo tiene su filosofía el materialismo dialéctico y señalan que para la transformación de una sociedad lo primero es el problema político, la religión es el problema secundario, no es el problema principal. Y encima Lenin con claridad dice, por si acaso, dice, no se vaya a cometer el gravísimo error de creer que hay que armar una lucha frontal contra la religión. Eso sería de idiotas. Hay que chocar con la fe de la gente. La gente tiene, la creencia la ha desarrollado en la práctica cotidiana, la ha aprendido. Queda un minuto más. Y eso tendrías que hacer todo un trabajo de educación en un proceso, en una sociedad diferente, para ir cambiando la mentalidad. Pero aquel que hace una lucha frontal creyendo que es el problema principal, no comete un gravísimo error. Y en vez de enfrentar el problema para hacerlo pedazos, lo estaría alimentando y enriqueciendo. Y eso es lo que se ve en la vida diaria, cuando alguien agarra y se presenta un problema en la sociedad, hace una crítica abierta a la religión. ¿Qué pasa con los creyentes? Se sienten golpeados y dolidos y su fe se refuerza. Pero ¿qué pasaría si hacemos un trabajo de pasos sucesivos que poco a poco vaya aclarando y dando ideas que permitan entender lo que está sucediendo? Las cosas cambian. ¿Qué está pasando con la creencia a nivel mundial ahorita? ¿Han dado una mirada? ¿Han visto lo que está pasando? ¿Qué pasa con el cristianismo en Europa? El cristianismo aquí, en América Latina, donde todavía los estados siguen pagándole a los obispos, a los sacerdotes. Eso sí es el Perú y otros países de América Latina. ¿Y en Europa por qué no pasa lo mismo? Ahí lo dejamos para la segunda parte. Gracias, hermano. Muchas gracias a los hermanos. Vamos a la segunda ronda, entonces 10 minutos para cada uno. Hermano Mario, adelante. Solar. Bien. Bueno, una serie de precisiones. Efectivamente, ¿no? Hay un gran abanico religioso, porque la religiosidad es connatural al hombre, y a mí me parece que una forma de religiosidad es precisamente el ateísmo, dado que si has definido la religión como una forma de creencia, creer lo que no se sabe, tampoco sabemos si Dios no existe, no tenemos la seguridad, la certeza, entonces creemos que Dios no existe. Y entonces el ateísmo es también una forma invertida de una forma religiosa, una creencia al final. Muy cuestionable el tema de que la religión sea la disyuntiva tan radical entre racionalidad y fe. Fe es otra forma de conocimiento que empleamos muchas veces en cosas que no hemos demostrado, muchas cosas que no demostramos, pero que confiamos en lo que nos dice otra persona. Pero es una forma válida de conocimiento que funciona hasta que aquello que se ha demostrado, que parece que lo que me habían dicho no era verdad, pero para funcionar, mientras no se demuestre lo contrario, epistemológicamente es otra forma de conocimiento. Pero en cualquier caso, el ateísmo también es una forma de fe, es decir, creo que Dios no existe. ¿Por qué creo? Porque no lo puedo demostrar. Entonces, no lo puedo mostrar, lo creo. La idea de que el eje de la filosofía marxista es el materialismo dialéctico, yo diría que es el materialismo histórico, porque de hecho la expresión materialismo dialéctico, tengo entendido que no aparece en Marx, sino más bien en Engels, es el autor de la expresión materialismo dialéctico. Marx no la rechaza, pero de alguna manera la acoge. Esa idea de que la religión es creer en lo que no veo también es muy semejante al marxismo, y precisamente por eso el marxismo tuvo tanto éxito, porque utilizó una ideología que era como una religión secularizada, o sea, despojó a la religión de su elemento sobrenatural, es decir, de la retribución en la vida eterna, y dijo, no, la retribución es en esta vida, al final de la historia, precisamente cuando se consiga la sociedad sin clases. Es decir, no hay un cielo escatológico, sino que vamos a hacer de la salvación el objetivo de la religión, o de un grupo consistente de religiones, vamos a hacer la salvación aquí en la tierra, no por obra de Dios, sino por nuestras propias manos. ¿Gracias a qué? A la revolución, ¿no? A que la historia siga sus propias reglas, ¿no? Entonces, el marxismo se configura precisamente como algo, una utopía, algo que se va a conseguir al final de la historia,
con un número considerable de muertes, ¿no? Un número considerable de muertes. Aquí hablamos las críticas de siempre, no la Inquisición. La Inquisición causó en Perú 30 muertes. 30 muertes en 3 siglos. No lo voy a celebrar, lamentable, pero mató más personas Alan García cuando bombardeó el Frontón. Murieron más en Barrios Altos y con Fujimori, con el demás Alan García, y no digamos con Senderos Luminosos, que con los 3 siglos de la Inquisición española aquí en Perú. En todo el mundo, en 7 siglos, 3.000 personas, los que han estudiado los archivos. En la época más álgida, 1540 a 1700, 1.346 personas, es decir, un promedio de 9 personas al año en un imperio que iba del Perú a los Países Bajos. No voy a decir que, qué bien, qué bacán, lo hicimos, maravilloso, no. Pero vuelvo a los datos que les había dado, es decir, en solo 2 meses, octubre de 2010, septiembre y octubre de 2018, 15.000 muertos por las checas en Rusia. Casi 3 veces lo que mataron la opresión de los zares de 1825 a 1917. Los zares, que es lo que la rebelión contra ellos, lo que justificó el movimiento bolchevique, 6.321 muertos, 97 años. Sistema Lenin, 2 meses, 16.000 muertos. Digo, si hablamos de muertos, hay que ser claros, ¿no? A veces se inflan millones de muertos en América. Si hubo muchos muertos en América, no fue la Inquisición, sino fueron las bacterias que trajeron los europeos, para los cuales no tenían los indígenas pues ningún tipo de resistencia, no habían desarrollado. Por eso obviamente la única solución a eso no es cuestión ni de evangelización ni nada, sino que América hubiera permanecido permanentemente fuera del contacto de Europa. En el momento que por cualquier motivo hubiésemos entrado en contacto, esos muertos se habrían dado, pues porque, en fin, así es la vida, es una cuestión de... Luego, curioso, el tema de los muertos de Europa. Realmente Europa no se convirtió, por lo menos la primera conversión no se convirtió por la sangre. Sencillamente Constantino, que era un estratega inteligente, se dio cuenta: mi imperio se está fragmentando, ¿qué le puede dar unidad a mi imperio? Pues se dio cuenta que su madre, que vivía en lo que ellos en Gran Bretaña, era cristiana, y que había cristianos en Egipto, y que había cristianos en Mesopotamia, y que entonces lo único que le puede dar unidad a todo el imperio es el cristianismo. Y por eso quiso mangonear. El Papa sabe perfectamente que quiso mangonear, porque se dio cuenta que en la religión oficial de los romanos no creía ya ni Tarzán, y se dio cuenta que el cristianismo creía a todo el mundo. Entonces se dio cuenta del inmenso poder político de unidad que tenía el cristianismo, y por eso lo adoptó. Y lo adoptó y lo intentó controlar, y dio lugar a un problema que se conoce como cesaropapismo. Luego, el tema de que el marxismo es científico, eso sí que me da, la verdad es que me sorprende, ¿no? Porque el marxismo muchas veces frenó la ciencia cuando no era acorde a los desarrollos, a los postulados de su doctrina. Es muy conocido la represión que sufrió la biología, la genética, la evolución, por considerarlas contrarias al sistema comunista. Es decir, la ciencia, para adquirir papel de legitimidad, tenía que ser acorde con las directrices ideológicas del partido. Entonces se daba el absurdo de que había una ciencia comunista, y había determinados ámbitos del saber que estaban prohibidos, y hubo varios científicos que fueron vetados, algunos que murieron, incluso, y en ciencias algunas, por ejemplo, hasta la psicología. Hasta en la psicología hubo varios filósofos, psicólogos, que sufrieron la represión stalinista. ¿Por qué? Pues porque a Stalin le parecía que sus doctrinas psicológicas no apoyaban las doctrinas, es así, que se creían ciegamente del marxismo. Pero el marxismo ocupa un lugar de religión porque había que creer a pie juntillas en lo que se decía y no pensar. Y estamos matando a miles de personas, no importa, eso es así y se tiene que hacer así, porque así finalmente vamos a conseguir la sociedad sin clases. Oye, nos levantamos para defender a los obreros, y si están en huelga los obreros, dispara sobre los obreros en huelga. Oye, los campesinos están levantándose en armas porque le estamos quitando la comida. Quitas en la comida, y si no aceptan, los matas, y si no, los quema la ciudad, quema sus aldeas y destierralos a otro lugar. Pero no justificaba nuestro sufrimiento la injusticia de los campesinos, no justificaba nuestro sufrimiento la opresión obrera. En todos los sistemas capitalistas y liberales, los obreros tienen derecho a la huelga. Uno estudia los primeros años del comunismo y ve cómo todas esas huelgas fueron sometidas a sangre y fuego.
¿Y por qué sometidas? Porque recibían una paga miserable porque no había comida. Porque no había comida, porque todo el sistema marxista, desde su punto de partida, era falso. Es cierto que en ningún lugar se ha dado nunca el marxismo precisamente porque es una utopía, es decir, es un sueño de opio que ha costado 100 millones de muertes. Entonces, no se ha dado en ningún lugar ni se puede dar porque va en contra de la naturaleza humana. O sea, el tema de la propiedad privada es inherente a la persona, el hecho que una persona pueda tener, ¿no? El hecho de la familia. Cuando uno lee los escritos de Marx, ya lo dijo Karl Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos, ¿no? O sea, así como está la sociedad de Platón, la sociedad ideal de la República de Platón, pues los hijos son propiedad comunal, en el planteamiento marxista sucede otro tanto. O sea, hay que acabar con la familia, precisamente porque es un corolario, es fruto de la propiedad privada y todo tiene que ser de todos. Y eso está en los escritos de Engels, no es algo, una crítica ahora con la ideología de género, está en los escritos de Engels. Efectivamente, sí hay que acabar con la familia porque eso es un fruto más de la propiedad privada. Entonces, claro, la visión de la mujer en algunos lugares del marxismo se llegó a hacer que las mujeres también fueran propiedad pública, si cada quien pudiera tener a una mujer, según en algunas ciudades rusas durante un tiempo, uno se inscribía y le daban a la mujer que le tocaba. Cabe decir que el cristianismo tuvo gran éxito al principio por un caso muy sencillo. Los romanos solían practicar el infanticidio de mujeres, querían tener máximo una niña. Si una niña tenía la desgracia de tener una hermana, la mataban. ¿Por qué? Porque era una sociedad machista. Lo primero que se opuso el cristianismo, como se continúa oponiendo al aborto, es precisamente al infanticidio de niñas. Y por eso las mujeres de los primeros siglos amaban al cristianismo y se convirtieron en masa. Y fue la primera seguridad social que se preocupó de las viudas. Entonces el cristianismo se hacía cargo de las viudas, les daba un papel de igualdad, por lo menos en lo que al matrimonio se refiere, y por eso en los primeros cristianos las conversiones de mujeres se dieron en masa. Que el marxismo no es ciencia ya se dio cuenta Karl Popper, precisamente por eso. Karl Popper critica en La Sociedad Abierta y sus enemigos de que el marxismo es una utopía, precisamente por eso. Si la realidad no se adecua a los principios de la doctrina marxista, peor para la realidad. Entonces, Popper, que no es un autor cristiano, critica a Freud y a Marx, precisamente porque dicen, estos amigos, si la realidad no va conforme a su ideología, peor para la realidad, se mantiene la ideología. Bien, ahora sí vamos a aclarar algunas cosas. Voy a comenzar del final hacia el comienzo. Primero, que la religión es inmanente al hombre, es natural al hombre. O sea, el hombre nace creyente. ¿Sí? Si eso es cierto, vayamos a una comunidad o cualquier pueblo y un niño recién nacido y no lo pongamos en contacto con ningún tipo de creencia, vamos a ver en qué va a creer. La religión es un producto cultural. El hombre aprende a creer, así como aprende a amar y aprende a odiar. Si el hombre no nace creyendo, ni amando, ni odiando, eso se aprende. Eso se puede verificar fácilmente. Si yo a un niño recién nacido, agarro y nació aquí en Lima y me lo llevo a una comunidad campesina de la sierra, mañana cuando tenga 15 años va a estar dándole los pavos a los sacus. Lo va a hacer. Y si lo llevo a una comunidad de la selva machiguenga, con Ivo, Toto, no sé, va a adorar de repente a la luna, al sol, a los ríos. ¿Dónde está que la religión es natural al hombre? Que el hombre nace siendo creyente. La práctica demuestra que eso no es cierto. O sea, ahí no necesito revisar muchas cosas. La práctica me demuestra fácilmente de que eso no es así. Ahora se han hecho algunas otras afirmaciones y se ha repetido aquello de las muertes. A mí lo que me preocupa es que se han hecho un sinnúmero de afirmaciones tergiversando el marxismo. Tergiversando el marxismo. Yo, en cualquier momento, ahí está Abraham, si quieren hacer una polémica sobre marxismo, con gusto vengo. Y discutimos sobre marxismo y nos vamos a las fuentes. Porque una cosa es afirmar cosas sin argumentos ni fundamentos para tratar de cubrir nuestra posición. O sea, eso es lo que a mí principalmente no me gusta. Hacer afirmaciones como que el socialismo utópico es la antesala cristiana. Sí, puede ser, pero el marxismo es claro, toma elementos de pensadores anteriores. Y los utopistas pues planteaban una sociedad diferente, sino de que obviamente su planteamiento no tenía un sustento real.
Y el materialismo dialéctico le dio los argumentos y los fundamentos para convertirse en un punto real y surge el socialismo científico. Eso no es una cuestión forzada, es una construcción. Eso es una construcción. Y en segundo lugar, algo que debe quedar claro, es comunismo, no es marxismo. El comunismo es un planteamiento del marxismo. La sociedad sin clases. Se busca la sociedad sin clases. Ahora, afirmar que Lenin decía o planteaba de que la gente se muera de hambre porque eso va a llevar... Yo no sé en qué material de Lenin, por favor me indican en qué libro de Lenin está, yo reviso, ¿no? Porque realmente me he quedado asombrado con esas afirmaciones. Yo no soy un ultra especialista, pero me considero marxista y soy aquello que está revisa y lee otros autores tratando de reforzar mis puntos de vista y mis criterios. Ahora, el marxismo mató sin justificar. El marxismo no mató a nadie. Hubo individuos que aplicaron el marxismo y en esa aplicación del marxismo llevaron a la construcción de sociedades socialistas. Y algunos de ellos cometieron errores como Stalin, pues. Eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. La historia lo cuestiona Stalin, lo critica Stalin por los errores cometidos. Y cuando hablaba de pensadores, uno de los psicólogos más importantes que hoy está vigente fue Vygotsky. Lev Vygotsky. Y Vygotsky fue arrinconado y fue marginado por el Partido Comunista y por Stalin. Pero lo de Stalin no es nuevo, pues. La crítica que se hace a Stalin y sus deformaciones del marxismo no son nuevas. Son conocidas y hay un sinnúmero de materiales que pueden aclarar obviamente todo esto. La propiedad privada es inherente al hombre, pero si las primeras comunidades son colectivistas, no existía la propiedad privada. La sociedad privada surge con la lucha, con la aparición de las clases sociales. Y cuando alguien dijo que había sido elegido por un dios y tenía el derecho para mandar y controlar, ahí aparece la propiedad privada. Antes no había propiedad privada. Encima existen comunidades en nuestras serranías que todavía practican el colectivismo y el trabajo comunal. Todavía existen a nivel, vayan ustedes a Apurima, vayan a Huancavelica y van a encontrar ese tipo de comunidades. En Puno. La propiedad privada no es inherente al ser humano. El hombre no nace, esto es mío, esto me pertenece. Eso se lo enseñamos. Eso es un problema cultural. Aquí estamos obviando el problema sociohistórico, el problema cultural, y eso es preocupante realmente. Creo que se deben hacer afirmaciones, pero afirmaciones argumentadas. Que Engels planteaba acabar con la familia, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. No sé dónde lo dice. No sé dónde Engels planteaba destruir a la familia. No sé si Engels volviera a vivir, le da un ataque cardíaco y se vuelve a morir, ¿no? Por favor, yo pienso de que por lo menos un poquito de responsabilidad hacer algunas afirmaciones, solo eso, solo pido eso, ¿no? Si afirmamos algo tiene que haber argumentos. Aquello también de que en la sociedad comunista la mujer era pública, te daban, no sé en qué documento conocido, en qué documento histórico tenemos esos datos. La cosa que uno no conoce obviamente, nadie, que solamente los idiotas creen que lo saben todo. Yo tengo mucho por aprender. De repente se me ha escapado algunos materiales o me falta información, puede ser. Y si eso fuera cierto, habría que regresar. Pero hasta ahora no tengo ninguno de esos datos o ese tipo de afirmaciones. Ahora se habla del marxismo como una doctrina falsa. Cuando yo digo que el marxismo se sustenta en la ciencia, es porque el materialismo dialéctico se sustenta en la ciencia. Y la esencia del marxismo no es el materialismo histórico. El materialismo dialéctico aplicado a la sociedad se llama materialismo histórico. El materialismo dialéctico visto a nivel del pensamiento se llama lógica dialéctica. O sea, eso debe quedar claro. Y eso no lo digo, yo eso lo explicitan los clásicos, ustedes en sus textos. Todos los que trabajan lógica dialéctica, por eso dicen el marxismo, su filosofía, el materialismo dialéctico es filosofía, es método, es lógica. Esto está explicitado en los textos. O sea, ahí no hay nada que forzar. Ahora, el marxismo fracasado, esa es la pregunta que yo me hago. ¿El marxismo fracasado o algunos individuos que aplicaron el marxismo fracasado? ¿O algunas propuestas a partir del marxismo fracasado?
Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué actualmente en Europa todas las investigaciones científicas en las ciencias naturales se basan en la dialéctica? Y no lo digo yo, reviso los trabajos de los científicos naturales europeos actualmente, los más avanzados. Se basan en el materialismo dialéctico. Pero aquí hablar del marxismo y materialismo dialéctico todavía causa escozor, porque obviamente estamos volviendo, nos han hecho retroceder a la edad de piedra. Nos han hecho... El Perú está volviendo a la Edad Media, si no vean esta cuestión de la discusión de la ideología de género. Estamos volviendo a la Edad Media, donde pequeños grupúsculos de sectas religiosas están tratando de imponer sus ideas. De imponer sus ideas. No pensar, no reflexionarlas, imponerlas. Y hay gente que se calla la boca y las acepta. Así de sencillo. Cuando hablamos de marxismo, el marxismo es Marx, pero el marxismo es desarrollado por Engels, es desarrollado por Lenin, es desarrollado por Mao Zedong, en el Perú por Mariátegui. O sea, no es una horma de zapato. El mismo Marx señala que creer que el marxismo es una horma donde todo va a encajar y debe salir igual. Dice, eso no es marxismo, dice el mismo Marx. Y lo aclara Engels. Entonces me llama la atención que se quiera vender la idea que el marxismo es una horma rígida donde las cosas tienen que aplicarse y salir tal como se cree. Eso no es cierto. Encima el mismo Marx, el mismo Lenin señala que el marxismo debe ser aplicado creativamente a cada realidad. Y además señala que las revoluciones no se imponen, las revoluciones se construyen, son producto de procesos. Eso lo dicen los clásicos. Eso lo dice Mariátegui, si leemos las obras completas, eso lo dice Mariátegui, repitiendo a los clásicos. Entonces me llama la atención y me preocupa realmente que se den este tipo de informaciones. Ahora, en el marxismo, la economía es todo. Lo que Marx señala es que en última instancia, el desarrollo de las sociedades, la estructuración de las sociedades se explica a partir de lo económico. Pero él es claro y lo dice, es en última instancia, pero no es lo único. Y además algo que debe quedar claro antes que se me acabe el tiempo en relación a base y superestructura. La estructura es la base económica, pero la única manera de conocer la base estructura es a partir de su manifestación que se llama superestructura. O sea, la superestructura es la manera como se manifiesta la base económica. No, son dos cosas diferentes. O sea, que eso, y si una se modifica la otra. Esa es la ley dialéctica aplicada ahí. Ahí no dejo qué cosas quiero declarar. Bien, hermano Luis, muchísimas gracias. Entonces, bueno, pasaremos a la tercera y última ronda. Ya. 5 minutos. Cada hermano. Ya. Gracias, hermano. Bien, una serie de observaciones. Bueno, una pregunta que me hacían, ¿no?, sobre dónde dice Engels, habla acabar con la familia, donde trata de... Es que tiene precisamente una obra que aborda, hasta en el título, el tema de la familia, y lo dice... El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Exactamente, ahí lo dice expresamente, creo que se me fue la... Ahorita la busco, ¿no? Pero digo, eso no me lo he inventado yo, sino que efectivamente... pues ahorita voy a buscar la cita de Engels, ¿no? Así está. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En la familia la mujer solo se diferencia de la cortesana ordinaria en que no alquila el cuerpo a ratos, sino que lo vende de una vez para siempre como una esclava. La familia individual moderna se funda en la esclavitud doméstica. El hombre es en la familia el burgués, la mujer representa en ella el proletariado. Por eso la familia debe ser eliminada. Caminamos en estos momentos hacia una revolución social en que las bases económicas actuales de la monogamia desaparecerán tan seguramente como la prostitución, complemento de ella. La monogamia nació de concentración de riquezas en las mismas manos las de un hombre y el deseo de transmitir esas riquezas por herencia a los hijos de este hombre. Pues claro, tengo que acabar con las riquezas porque entonces ya no voy a querer heredar nada, entonces ya no tengo hijos, ya todo es de todos, y se experimentó en algunas ciudades rusas. Aquí no traigo la referencia exacta, es así, pero es un hecho que durante un tiempo hubo unas leyes que lo permitían. Me llama la atención eso de que la ciencia funciona con método dialéctico. Yo creo que ningún historiador, ningún filósofo de la ciencia que haya estudiado después de Karl Popper estaría dispuesto a aceptar eso.
Bueno, lo hace. Puede dar hasta 10, 12. Funciona normalmente con pues eso, pues la búsqueda sin término, hipótesis, crítica, pero no un método dialéctico de análisis, pues el de análisis, síntesis, etc., ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Pero bueno, habría que ver qué científico y qué caso, ¿no? El caso es que, lo que hemos señalado, en algunos países comunistas los científicos tuvieron una represión que no han tenido en otros lugares donde les dejan estudiar pues con tanta paz. Y luego, en fin, casualmente, bueno, es que el marxismo no es Rusia, pero el caso curioso es que en todos los lugares donde se ha impuesto el comunismo como una versión del marxismo, siempre se ha servido de la violencia, siempre ha habido muchas muertes. Se han dado los datos de Rusia, de Camboya, de Vietnam, de China, de África, digo, Mozambique, Angola, Etiopía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es una cuestión de un señor que la aplicó mal, ¿no? Sino que en todos los lugares donde se ha implantado, y ahora tenemos Venezuela aquí al lado, o en Cuba, toda la represión que hubo en Cuba durante muchos años, todos estos lugares donde el marxista ha llegado a reclamar la lucha de clases, la felicidad para los pobres, termina habiendo violencia, termina habiendo presos políticos, termina habiendo todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Entonces, no es una cuestión de un señor, sino que en todos los lugares se ha replicado el mismo fenómeno, desde Albania hasta China, hasta Corea del Norte, hasta Angola, hasta Mozambique. Va más allá de la cuestión, pues eso, ¿no? Quiere decir que es una teoría que en su implantación o en los intentos de implantación, porque implantarse efectivamente no se puede, pues porque es una utopía, es decir, es una ensoñación, no es algo que pueda verse en la realidad. Ahora bien, como toda utopía tiene un fundamento, un enganche. El enganche, pues, ¿cuál fue? La preocupación por la opresión, ¿no?, de las realidades. Entonces, la opresión de los pobres, la opresión de los que era una realidad en el siglo XIX, eso es evidente, ¿no? Hay que decir, entonces, en ese sentido, porque no olvidemos que nuestro debate es marxismo y religión, que esa preocupación por los pobres no es invento del comunismo, sino que está en el Evangelio, ¿no? En el Evangelio y en la tradición de la Iglesia. No es un invento del comunismo, no hay que ideologizarla como a veces ha sucedido a lo largo de la historia, dice el Papa Francisco. Lo que es una realidad es que hoy por hoy la Iglesia pues tiene 73.580 escuelas en el mundo, con 7 millones de alumnos, en fin, una cantidad de cosas que no es una utopía sino una realidad, a diferencia del marxismo, que a mí me parece que es más bien ya historia del pasado. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, turno de hermano Ruiz, el última ronda. Romanos 13, Biblia, Nuevo Testamento, todo lo establecido sobre la tierra ha sido establecido por Dios, desde su vida lo establecido por Dios, debe ser castigado. Sí, pues, por eso que defienden a todos los grupos de poder, por eso que están detrás de mantener los sistemas, por eso es que venden la teoría de la resignación, por eso es que la gente quiere que la gente vaya con las cabezas gachas, que el esclavo se someta al amo, que se mantenga la esclavitud de una u otra forma, porque no hay que sublevarse contra lo establecido. Eso es lo que nos están vendiendo hoy, y eso es lo que nos quieren imponer hoy, en todos los ámbitos, en la escuela también. ¿Por qué creen que en las escuelas se enseña religión? Eso es nuestro país, porque la mayoría de los países está eliminando la enseñanza de religión, hace poco en Argentina. ¿Por qué? Porque tiene una connotación política, y si hablamos de cristianismo, la historia del cristianismo es pura sangre. Si no, ¿de dónde sale toda la gran riqueza de la iglesia cristiana católica en particular? Que se lo dio la abuelita. Aquí me la cuentan a colores, pero ¿de dónde salió? Y siempre han estado vinculados con todos los grupos de poder. Si no, vean al Monseñor Cipriani. Vean su brillante y oscura trayectoria. Lo otro, si hablamos nosotros de Karl Popper, recuerden que Karl Popper es un representante del neopositivismo, que es una versión desarrollada de lo que era el positivismo, fundado por Augusto Comte. Y recuerden que el positivismo, cuando surge como posición y como teoría lo que Augusto Comte planteaba, primero negaba la filosofía y el carácter de la filosofía para entender, explicar y comprender el mundo.
Y eso no fue casualidad, por si acaso, porque justamente se da esa negación de la filosofía en la época de las grandes revoluciones en Europa, cuando la burguesía veía temer su instancia en el poder. Eso no es casualidad. Eso no es casual. Y viene lo que se llama la restauración del cristianismo. Eso no es casual. ¿Y qué dice el positivismo? ¿No? Que la filosofía no sirve para nada ni para interpretar el mundo. ¿Y qué hizo el positivismo? Hay que nuevamente tratar de aprender y estudiar el mundo. ¿Y qué hizo? Lo fragmentó. Fragmentó la realidad. Estamos en el 2018. Sigue fragmentada la realidad del positivismo. ¿Por qué creen que la aplicación del positivismo, el neopositivismo hoy, Karl Popper y el positivismo lógico, o los positivistas lingüistas, los analíticos, ¿por qué creen que sus investigaciones no tienen que ver nada con la realidad? ¿Por qué creen que ven la realidad estática y fraccionada? Las cosas no están interrelacionadas entre sí. Y eso no es invento mío, si no revisemos el método hipotético deductivo, que es un método silogístico, esencialmente lógico-formal, donde la verdad de un conocimiento tiene que ver con la validez. Y la validez es racional, la validez no tiene que ver con la realidad. No confundamos validez con verdad. O sea, hay que tener cuidado cuando hablamos de Karl Popper y hablamos de la teoría del positivismo, ¿no? Alguno que escucha, claro, ahora la ciencia, si puede que se venda la idea del neopositivismo no significa de que lo que señala sea lo correcto, de que el sistema capitalista, el neoliberalismo hoy, acoja el positivismo y el pragmatismo como su filosofía, eso no la valida. Cuando el pragmatismo y el positivismo entraron en crisis, ¿no apareció el posmodernismo? Se acabó la historia, se acabó la verdad, se acabó la moral, ¿se acuerdan? Cuando el posmodernismo entró en crisis, ¿qué comenzaron a vendernos? La teoría y la complejidad de Morán. Pero ya no se escucha Morán, pero se acordaron hace unos 5 o 10 años. Morán hasta en la sopa, la teoría y la complejidad. ¿Y quién fue Morán? Un pensador que en la década del 60, que había sido marxista entre comillas, ¿cierto? Planteó una teoría que era nada más que una copia del materialismo dialéctico, cambiando las categorías y los conceptos. Aquellos que han leído teoría y la complejidad, refútenme si tienen argumentos. Y ese es el gran Morán. Entonces hay cosas que debemos de verlas con detenimiento. Ahora, el materialismo dialéctico no es tesis, síntesis y antítesis y síntesis, pues es una de las leyes. Es una de las leyes, pues la ley de la contradicción de la ley de la unidad y lucha de control es lo esencial. Y las otras leyes, la ley de la unidad, la ley de la tesis, antítesis, la ley de la negación, ¿de acuerdo? Todas se sintetizan en la ley de la contradicción. Es la esencia que explica todo. Es la que determina el movimiento en la realidad. En el mundo todo se mueve y se transforma, no hay nada estático. Ni las ideas son estáticas. ¿Por qué creen que el mismo cristianismo al católico se tiene que ir reacomodando poco a poco? Porque cada vez que avanza la ciencia buscan cómo acomodarse para tratar de convencer. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que aparecen teorías como el creacionista, teorías creacionistas? Como ahora señalar, sí, pues el hombre evolucionó, pero Dios le dio la capacidad de evolucionar y convertirse, ¿no? Eso no es casual. Eso es de la Iglesia Católica, eso no es invento mío. Ya no hablan de Adán y Eva, ya no hablan de Adán y Eva. Y la pregunta es ¿por qué? Yo no dejo que ya se le acabó el tiempo. Sí, así es.